¿Qué tal? Soy Adriana Segovia. Yo soy Soren García Scott. Somos terapeutas familiares del ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Queremos hoy hablar sobre las personas mayores y la pandemia. Empecemos por decir que así como existe el sexismo, el racismo o el clasismo, que son formas de discriminación por género, origen étnico o clase social, existe también el edadismo, que describe las formas de discriminación por la edad. Cuando se dicen expresiones como se porta tan necio como un niño o pareces viejita con esos zapatos, se está usando la edad como un atributo negativo. La vejez, en ese sentido, y en la cultura dominante de hoy en día, está estigmatizada como algo negativo. Por eso abundan los mensajes del tipo no te portes como viejito, como viejita, cuando finalmente lo mejor que nos puede pasar es llegar a ser mayores, gozando de una vida plena en bienestar y en derechos. La pandemia trajo más dificultades a esta idea dominante, no solo por el hecho de que estadísticamente las personas mayores corren más riesgo de agravarse si enferman, y por lo mismo muchos de sus seres queridos optaron por tomar distancia física para cuidarles. Esto representó un dilema enorme a largo plazo, cómo protegerlos del virus y abstenerse del nutriente de la cercanía física. Se vieron afectados los mayores y sus amigos y familiares, pero los mayores se sintieron más aislados, tristes, ansiosos y deprimidos, mirando a veces inalcanzable ese futuro de cuando salgamos de esta. Además, el encierro, así como el trabajo y la escuela en casa, dispararon la necesidad de hacer uso de dispositivos y tecnologías poco familiares en su uso y en su lógica para una gran parte de esta población. Y es importante decir una gran parte y no generalizar, porque este hecho no tiene que ver con una incapacidad generacional, sino con la manera en que las tecnologías han sido para las generaciones más jóvenes más accesibles, han crecido con ellas, mientras que las personas mayores han elegido o podido adaptarse a ellas o no, dependiendo de muchos factores: acceso, necesidad, motivación, personas cercanas que les expliquen con paciencia y amabilidad, entre otros. Pues todas estas circunstancias se han puesto en juego durante la pandemia, de manera veloz y a veces intimidante para quienes no estaban tan familiarizados o familiarizadas con ellas. Entonces, ¿qué necesitamos reflexionar sobre esta situación que ha dejado en desventaja particular a muchas personas mayores? 1. La empatía. Ponerse en ese lugar en el que finalmente, en el mejor de los casos, llegaremos todas y todos, quizá nos sirva recordar en cualquier edad que probablemente hemos vivido experiencias de soledad y aislamiento cuando nos hemos sentido más vulnerables. Otra cuestión importante sería en cuanto a la tecnología y la exclusión. Conviene recordar que alguna vez hemos estado en alguna circunstancia en la que nos hemos sentido incapaces en alguna habilidad que parecía muy sencilla para todos los demás. Un idioma, la comprensión de un texto, cocinar, caminar rápido, usar un cajero electrónico o hasta una máquina de cobro en un estacionamiento. El respeto y la consideración son otro aspecto importante a tomar en cuenta. Derivado de la empatía de vivirse en ese lugar, poder apreciar las diferencias, en general de sus ritmos, así como de sus propias adaptaciones al mundo actual. Si pertenecemos a las personas con mayores habilidades para la tecnología, podemos ofrecernos con paciencia y amabilidad para apoyar a aprender y practicar lo que otra persona necesite. Paciencia implica respetar los tiempos y modos de la otra persona, no hacer caras de impaciencia o fastidio, no decir cosas como, ay, eso ya te lo dije muchas veces, ay, pero ¿cómo no entiendes? Y está facilísimo. Un día agradeceremos que también alguien nos explique cosas con paciencia y amabilidad. Vencer nuestras propias resistencias. Es probable
que las personas mayores vayan teniendo más pérdidas y dificultades para adaptarse a un mundo rápidamente cambiante, pero que dio un vuelco especialmente fuerte en la pandemia. Si acaso pertenecemos a las personas a las que nos cuesta trabajo entender la tecnología, debemos reconocer que entramos tarde a esta prisa tecnológica y es el equivalente a entrar a una clase avanzada de un idioma en el que fácilmente nos desmotivamos o desesperamos porque sentimos que no entendemos ni entenderemos nada. Quizá nuestra edad no nos deje caminar tan rápido como a los jóvenes, pero no significa que no podamos caminar. Es lo mismo con la tecnología. Quizá no seamos o no nos interese ser expertas o expertos, pero sí por motivación, por necesidad, por interés y hasta por un reto personal para nuestras habilidades, queramos aprender cosas nuevas. Vencer nuestras propias resistencias significa dejar de decir, ay, eso no es para mí, me avisan cuando regresemos a la vida normal, ay, no le voy a entender, no puedo, ay, prefiero a la antigüita. Esa no es verdadera comunicación o no son relaciones verdaderas. Es verdad que la gente está en su derecho de no entrarle a lo que no quiera. Desafortunadamente en la pandemia no ha habido muchas oportunidades de elegir, porque quienes se han negado a entrar a la comunicación a distancia se han quedado aisladas o aislados y eso ha traído pérdidas emocionales y profesionales. En cambio, muchas personas que se decían cosas como las que mencionamos y que lograron vencer sus resistencias o prejuicios sobre sí mismas o sobre la tecnología han encontrado experiencias satisfactorias que no conocían, no solo al cumplir con su trabajo, si es el caso, sino al poderse conectar con otras y otros y con información y experiencias no conocidas. Otro factor importante es combatir prejuicios y exclusiones. Sin duda, envejecer implica pérdidas, pero también puede implicar ganancias. Lo que no se vale es excluir a las personas mayores de las decisiones sobre su propia vida, lo que incluye su espacio, su dinero, y no tan solo por pensar que son viejos y que ya no saben tomar decisiones. Cuando empiezan los otros a decidir lo que es mejor para ti, sin preguntarte, te empiezan a quitar tu dignidad. En la medida de lo posible, las personas mayores deben ser consultadas y respetadas en las decisiones sobre su propia vida, aun cuando a los otros les parezcan absurdas o bien no les sean prácticas a ellas o a ellos. El respeto incluye no ser tratados como tontos o incapaces. El esfuerzo de escucha, paciencia y comprensión recae en los más jóvenes.